Mi nombre es Joe Salcido, pastor de Centro Vida, aquí en El Paso, y me gustaría invitarlos a escuchar el programa de radio de mi padre, Amor Divino, que se transmitirá aquí mismo en este canal todos los jueves. Al escuchar, creo que serán bendecidos. Gracias por visitarnos aquí y esperamos que compartas nuestro canal con un amigo. Que Dios te bendiga. Oh, ese fuego santo, cuánto lo necesitamos ahorita en nuestra vida, en la iglesia, en la familia, en lo personal. Ese fuego de Dios. Y mucha gente me hace la pregunta, pastor, pues ¿cómo puedo yo ser un adorador? Porque el Señor nos habla de ser adoradores, y Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es obra del Espíritu Santo. Y recuérdate que tu tiempo con Dios en la palabra, cuando tú entras y reconoces esta palabra gloriosa como tu vida, como tu comida para tu espíritu, esto es lo que eleva y mueve y motiva el espíritu tuyo a desear, a adorar al Señor. También la adoración se hace por fe. Pero mucha gente que no sabe adorar a Dios es porque no conoce a Dios, no conoce su palabra. Y por eso no tienen una vida de adoración profunda. Traen una idea mental de quién Dios es, pero no se han conectado espíritu a Espíritu Santo. No se han conectado con su espíritu a la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Y solamente nos podemos conectar con el Espíritu Santo cuando estamos en la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y al llegar a conocer al Señor, entre más conoces su belleza, su glorioso carácter, sus atributos, entonces podemos adorar al Señor. Seguimos con el sexto mensaje sobre Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta parte de la escritura es una paradoja, ¿no? Es un versículo que parece como que se contradice con el resto de las escrituras. Pero te voy a enseñar que esto no se contradice, sino que nos está hablando el Señor aquí, primeramente, que Dios no tienta a ningún hombre. Nos dice por allá Santiago, capítulo 1, primeramente cuando nos habla la palabra del Señor allí, nos enseña en el versículo 12, bienaventurado el varón que sufre la tentación o que aguanta, ¿verdad? Bienaventurado el varón que vence, que aguanta, que se guarda, dice, de la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. El Señor no tienta a nadie, no pone tentación en el camino para que tú caigas. El Señor no está allí viendo a ver qué te tira a los pies o a la mente para ver si caes en tentación y para poder Él rescatarte. No, Dios no tienta a nadie. Ahorita vamos a aprender quién es el tentador. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Amados hermanos, nos dice Santiago, no erréis. Amados hermanos, no erréis. Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Ahora,
Vamos viendo entonces qué es lo que la palabra del Señor nos explica y a la misma vez cómo podemos explicarte para que entiendas esto. Primeramente, la vida está hecha de prueba. El Señor ya estableció una palabra muy exacta. Él nos dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Quiere decir que Satanás anda como león rugiente para ver que a quién devora. Escucha bien, cuando el Señor estaba enseñándole a los discípulos a que oraran de esta manera, primeramente les enseñaba que esta palabra tentación carga en sí dos significados, ¿verdad? Primeramente, la tentación o la prueba esencialmente trata aquí con el deseo del adversario, Satanás, para probarnos y aún romper o intentar de romper nuestras defensas espirituales. Y luego, segundo, la tentación también trata con la fuerza que nosotros obtenemos, el crecimiento, el desarrollo, cuando nos encontramos con este adversario. Y es cuando nosotros somos probados que podemos vencer esa prueba, resultando en una victoria tremenda que produce fuerza, que produce carácter. Así es que la tentación tiene pues entonces un significado positivo y también negativo. Ahora, déjenme llevarlos precisamente a donde el Señor quiere que aprendamos el día de hoy, para que no hagamos el error que hicieron también los discípulos y por qué fueron y por qué entraron en tentación. Allá en Mateo capítulo 26 vamos viendo un poquito por qué el Señor nos mandó que oráramos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En otras palabras, el Señor cuando sabe que vamos a ser probados, ¿verdad? Lo que le debemos de pedir es, Señor, no es que, no, yo sé que voy a entrar en guerra contra el enemigo. Yo sé que el enemigo anda acechando, el enemigo anda viendo a ver cómo me tumba, a ver cómo causa catástrofe, cómo me usa, ¿verdad? Como un títere. Porque el demonio usa a personas que comienzan a jugar con el pecado, los comienza a dormir, los comienza a mesmerizar. La serpiente es muy mesmerizadora. Te ve y te ve y te ve y te busca hasta ver cómo te pone a dormir. Así como a Sansón. Sansón entró en esa tentación con Dalila y Sansón se puso a jugar con una mujer ramera, y esta mujer le decía, dime de dónde agarras tú tu fuerza, ¿verdad? Obviamente que Sansón no era un hombre lleno de músculos por donde quiera, porque no enseñaba de dónde venía toda la fuerza, cuando sabemos que esa fuerza venía del Señor. Y Sansón es un retrato precisamente de cada individuo en este planeta. Y cuando el cristiano mayormente recibe al Señor y comienza a meterse en la palabra, Satanás va a querer venir a sacarte de la presencia de Dios para destruirte y luego hacerte y moverte y realmente hacerte una vergüenza delante de tus amigos, delante de gente, delante de pueblo, aun que tú les has hablado de Cristo. Recuérdate que el trabajo del diablo es destruir tu testimonio, avergonzarte, ponerte en ridículo, hacer un deporte de tu vida para que todos te vean y digan, mira, ves, la vida cristiana es una mentira, no, mira nomás, mira cómo anda, dice que es cristiano, y la gente se comienza a burlar, y porque caíste en tentación del diablo, ahora la gente comienza a dudar que la vida cristiana es poderosa, y que la vida cristiana es lo máximo para poder vencer al diablo. Entonces,
allá en Mateo 26, versículo 41. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primeramente ahí en el versículo 39 dice que yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. ¿Tú piensas que el Señor Jesús no estaba siendo tentado en esos momentos? ¿Tú piensas que Satanás no le estaba tratando de convencer de que no fuera a la cruz? Seguro que sí. Y el Señor ya antes nos enseña cuando el Espíritu lo lleva al desierto, cómo Satanás lo tentó con la comida. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan. El demonio lo estaba tentando para sacarlo del orden divino y de que no obedeciera el mandato de su Padre. Así es que este demonio está continuamente a ver cómo nos tumba, cómo nos tienta para que no hagamos la obra que el Señor nos manda hacer. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Fíjese nomás, los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne está enferma. Oh, qué tremendo. Ahorita vuelvo para explicarte esto, pero antes, Dan Moen, yo deseo estar donde tú estás. Cuando andamos donde Él está, la tentación es vencida por su presencia. Es donde está la victoria. Es donde está la victoria cuando estamos siempre cerca del Señor, agarrados de su presencia. Así es que cuando el Señor les enseñaba a los discípulos la palabra, la declaración: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí tenemos la perfecta expresión de esto cuando el Señor haya a los discípulos durmiendo, los haya durmiendo cuando está el momento más crucial, más presionante en la vida del Señor Jesucristo. Todo el infierno se le está echando encima en ese momento al Señor, que aun cuando se pone a orar, dice que gotas de sangre le salían. Él sudaba gotas de sangre por la presión increíble que estaba su cuerpo en ese momento, al estar confrontando los poderes de Satanás. Les dijo: así no habéis podido velar conmigo una hora. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando el Señor oraba, les enseñaba esta oración y nos enseña esta oración a sus discípulos. Nos habla no de que tenemos que estar rogándole: Señor, no me metas en esa tentación porque puedo caer. No. Cuando Él está hablando del punto de victoria, ¿verdad? En otras palabras, Él está garantizando que no le hace cómo nos pruebe el enemigo, no le hace cuánto ataque, qué tan poderosa esté la tentación. La frase en el verbo griego aquí nos habla de una garantía de victoria, no de que vamos a andar peleando contra la tentación, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos enseña el Señor aquí. Dice: no os ha tomado tentación sino humana. En otras palabras, está establecido que en esta carne, en este mundo, porque todavía hay un diablo, ¿verdad? Porque todavía no está arrojado al infierno Satanás. Estamos luchando, dice Pablo, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra estos espíritus en los aires llenos de maldad, ¿no? Vienen a tentar al hombre. Vamos a decir, ¿cómo es que el hombre es tentado? Precisamente por la vista. La vista comienza tú entregas, tú tienes una voluntad. Ahora, tú tienes la forma primeramente de entregarle tu tiempo, tu voluntad, tus acciones, tus decisiones. Tú tienes el momento, tú tienes el derecho, el privilegio de entregarle todo a Cristo.
Ahora, si tú no le entregas tu corazón, tu vida, tus ojos, tu compromiso, haces un pacto con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos o con el Señor y le dices, Señor, yo no voy a caer en pecado porque yo estoy anclado a ti, Señor, yo estoy anclado a la roca, yo voy a velar y orar para que mi corazón se mantenga puro y santo, se mantenga en orden, porque yo no quiero ir a pisotear la sangre de Cristo, yo no quiero ir a pisotear tu glorioso nombre, Señor, yo no quiero que tu nombre sea blasfemado por mi causa, por mi rebelión, por mi lascivia o por lo que sea. Señor, yo quiero ser libre de todo esto porque, Señor, me interesa que tu nombre no sea blasfemado, que tu palabra no sea pisoteada. Señor, me interesa que tú me guíes, Señor, aun cuando llega la tentación, Señor bendito, tú me llevarás hacia la victoria. Entonces, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Ahora, dice que nos da conjuntamente con la tentación, nos va a dar la salida. ¿Cuál es esa salida? Bueno, pues nomás ve cómo el Señor le respondió al diablo. Por eso muchas veces el hombre cae en pecado porque no se prepara con la palabra. Puede traer mucho acá de conocimiento en la mente, pero no ha transferido la poderosa palabra, el espíritu de vida, no lo ha transferido al espíritu, a su corazón. Ahora, cuando el Señor fue llevado del espíritu al desierto para ser tentado del diablo, nos dice la palabra del Señor que habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y se llegó el tentador a él y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Nota la tentación. El demonio nomás quería un momentito para que Cristo cediera a su presionante tentación. ¿Tenía hambre el Señor? Seguro que sí. Había estado en ayuno 40 días y 40 noches. Su cuerpo estaba agotadísimo, cansado, porque había estado luchando él en el espíritu. Y había puesto todas aquellas cosas, las cuales el enemigo le iba a tirar, las había puesto en el espíritu y había preparado su corazón. La palabra viva le iba a responder con aquello que es vida, es la palabra del Señor. Porque si el Señor ha cedido por un momentito a la tentación del diablo, allá había quedado el Señor Jesucristo en muerte. Escucha bien, había quedado el Señor en muerte, porque Satanás y el pecado y ceder a la tentación es muerte, es muerte. Eres llevado. Por eso les leía en Santiago que esta concupiscencia nos lleva al pecado y el pecado pues engendra la muerte. Por eso nos dice, hermanos, no erréis, la paga del pecado es muerte. Y cuando tú cedes a la tentación, cuando tú te llevas por la tentación y los apetitos de la carne y tú cedes a lo que el enemigo te invita a participar, estás tragando muerte. Entonces, ¿qué puedo hacer, pastor, para ser yo un hombre poderoso, una mujer poderosa? Conozca la palabra del Señor. ¿Cómo le respondió el Señor? Le dijo el Señor al demonio, le contestó, le dice, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor le respondió con su palabra. Y luego el diablo lo pone sobre la santa ciudad y a las almenas del templo. Si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Échate abajo, y a sus ángeles mandará por ti. Fíjate cómo conoce el demonio la palabra, Le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. La palabra de Dios es tu estandarte, es lo que vence al diablo. Le da un coraje al demonio oír la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es verdad y lo que Satanás es pura mentira. Si tú vas a caer en tentación, es porque no conoces las defensas, y tu defensa es la palabra del Señor. Entonces el Señor ya nos preparó, no para ser tentados, sino para pasar con tremenda victoria, porque conocemos, entendemos la palabra de Dios.
Y la palabra es la única que nos ayuda a vencer. Padre, enséñanos a amar a tu palabra, porque es la única que nos va a guardar de los momentos de tentación. Y tú nos vas a pasar, Señor, por la prueba cuando llegue. Y Señor, porque tu palabra es vencedora, tú es victoriosa, y el diablo no puede contra tu palabra. Ayúdanos, Señor, a andar en tu bendita palabra, hoy y siempre, mi Rey, por Cristo lo pido. Amén y amén.